Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 14 de febrero del año 2024. Nos acompañan Juan Pedro Mir, Pablo Díaz, Bruno Gili e Eleonora Navata. Pasamos a un segundo tema. El barrio Carrasco en Montevideo y Ciudad de la Costa en Canelones muestran en los últimos años un crecimiento rápido de población que va acompañado de un aumento de los servicios y de las inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, varios bancos y estudios de abogados han mudado sus oficinas desde los barrios más céntricos hacia Carrasco. Al mismo tiempo, decenas de marcas han abierto tiendas en esa zona, lo que provoca escasez de locales y precios de alquileres elevados. Ciudad de la Costa, en tanto, viene atrayendo el interés de inversores para proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales. A los desarrollos ya conocidos en Avenida de las Américas, Parque Miramar, el Lago Calcaño y los barrios privados cercanos al aeropuerto, se sumó la semana pasada el anuncio de la Agencia Nacional de Vivienda y los estudios de arquitectos Carlos Soto y Carlos Ponce de León, que van a construir un complejo de 21 edificios y 1.152 apartamentos en médanos de Sol y Mar. Podría seguir con la lista, pero la pregunta es, ¿cómo ven este corrimiento de la ciudad de Montevideo hacia el este? ¿Qué desafíos implica? Bruno, en particular, estaba muy atento a este asunto, estaba dedicándole tiempo en sus reflexiones. A ver. Bueno, originalmente empezó en la pandemia, porque bueno, en la oficina en la empresa que yo trabajaba estábamos discutiendo dónde nos instalábamos, entonces me llevó a pensar qué estaba pasando en Montevideo y luego vino la pandemia. Y radicalizó esta situación, ¿no? A ver, no nos hemos caracterizado en la historia de Uruguay de la zona, digamos, sur del país, donde viven 2 millones de los 3.433.000 habitantes que tenemos, en planificar, ¿no? De hecho, uno mira la ciudad de la costa y fue increíble, un país del menor población de América Latina, el movimiento de población más importante de América Latina en su momento cuando se trasladaron para esa zona, y eso fue absolutamente implanificado, ocurrió, ¿no? Entonces, esta tendencia de correrse hacia el este, la pandemia y la revolución tecnológica que estamos viendo en el mundo del trabajo, la ha movido definitivamente para allá. Yo recuerdo que discutíamos, digo, miren, el problema es que los gerentes, me van a matar, los gerentes de las empresas van a terminar convenciendo, porque viven en general hacia el este, que al final está bien el teletrabajo y van a correr la oficina porque van a querer viajar menos. Y los clientes no van a querer venir, era el debate. Pero eso, anecdóticamente, efectivamente ocurre. Entonces, mi sensación es que eso ocurrió, no tiene vuelta atrás, se ha concentrado y genera problemas, como muchas veces he dicho en otras primeras mías reuniones en Tertulia, que es Uruguay necesita repensar muchos temas de su política de organización del Estado. O sea, eso no responde al modelo organizacional del Estado uruguayo hoy, ni de las políticas públicas centrales ni de Montevideo y Canelones, porque ahora tenés que la zona metropolitana entre el Pinar y el corrimiento hasta Posito y Carrasco Norte es la zona de mayor concentración, ¿no? Entonces, Montevideo está extendido, va hasta el Cerro, Peñarol, Sayago, o sea, es todo un problema serio que tenemos. Entonces, los servicios públicos, el transporte, la infraestructura con este sistema extraño que tenemos de que la vereda la hace el vecino y no la tiene que hacer los gobiernos, digamos. Bueno, el transporte, el desarrollo inmobiliario, la política de vivienda, que también estos días está arriba de la mesa, que es un lindo tema, no sé si lo han discutido en otras reuniones, pero es un lindo tema. Sí, ahí hay un problema y yo siento que hay un ruido en los roles. Y retraso, ¿no? Y con esto termino. Creo que la Identidad de Montevideo no ha sido capaz de ver hacia qué es lo que estaba pasando con la ciudad efectivamente en esto. Si además esto le sumamos que la ciudad dejó morir, no tuvo un proyecto claro para las avenidas. Montevideo creo que tiene casi 5, en el entorno de esta zona metropolitana, hay 5 o 6 centros comerciales, ¿no? Que fue una solución atractiva cuando se hizo el primero. Pero no hubo una contrapartida que hago con las avenidas. Entonces vos tenés, murió 18 de julio, murió 8 de octubre, murió Paso Molino, murieron todas las avenidas, los negocios de barrio. De hecho, ahora por suerte hay como un resurgir. Sí, hay un resurgir ahora, pero de vuelta porque el mercado ve lo que ocurre en la sociedad y replantea. Pero no es una cosa que esté pensada como sociedad, es el movimiento que va ocurriendo. Y eso tiene sus virtudes porque surgen cosas nuevas, pero lo que hay hoy es que lo que responde a bienes públicos hay una carencia.
Entonces Canelones te permite barrios privados, pero Montevideo no, digo por poner. Entonces tenés toda una movilidad increíble. Pero además se pierde una gran oportunidad, que Canelones está aprovechando, creo, en Montevideo no, que es, económicamente eso es la nueva zona de Montevideo, que tiene que existir, por lo cual vos podrías, digamos, tener esta capacidad de verlo como una zona mucho más atractiva en términos de poder captar fondos para poder desarrollar otras áreas de Montevideo y además para ser un centro turístico muy potente. Ahora, tenés una contrapartida, que es el problema de qué vamos a hacer con la Ciudad Vieja, 18 de julio, el centro. No voy a seguir por acá, pero hay que pensarlo de otra manera. Y Montevideo es la capital. Montevideo es la capital de la República. En cualquier país del mundo la capital es esencial. Es el primer lugar de toque de cualquier extranjero que llega al país. Para negocios, para turismo, lo que quiera. Y Uruguay parece que no lo entendiera. Hasta cuando hubo gobiernos del mismo partido, han tenido problemas para entender qué hacer con Montevideo. Yo creo que nos debemos un debate los uruguayos sobre Montevideo, no solo la Intendencia. Y ahora tenemos el problema organizacional. O sea, ¿qué hacemos con esto? En donde la concentración urbana está en 2 departamentos que sus coordinaciones son relativas, ¿no? Eleonora estaba también. Y rutas nacionales que cruzan por ahí. Enganchada. La arquitecta Eleonora Navata. Bueno, no me pongas... miedo atrevido nomás de no me pongas de observador de la ciudad nomás. No me pongas presión. El fenómeno de corrimiento de la ciudad de algunos para el este es real y es irreversible. Ya está. Pero no hay un corrimiento de la ciudad solo para el este. Hay un corrimiento de la ciudad hacia las periferias y no solamente hacia la periferia del este. Capaz que es la que nosotros tenemos más contacto por el lugar que ocupamos en la sociedad es este que vemos hacia el este. Pero las periferias se están ampliando hacia todos los lugares y no con las mismas características, no con los mismos servicios, no con las mismas posibilidades. ¿Es un problema? Sí, claro que es un problema. Como fue esta revolución, este éxodo hacia la ciudad de la costa, cuando la ciudad de la costa se veía que esto iba a pasar, pero no se lo dotó de los servicios necesarios para que la gente se instalara ahí de la mejor manera y después hay que ir corriendo de atrás a que la gente se instale. Montevideo ha tenido planes directores, planes reguladores a lo largo de su historia que no han funcionado, que han sido un primer plan regulador fuerte que no se cumple, entonces eso se flexibiliza después en un plan director donde hay algunas cuestiones marcadas, pero eso ya quedó en la antigüedad, por decirlo de algún modo, y ahora tenemos un desafío con Montevideo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo planteamos? Esto de que Montevideo es la capital, a Montevideo llegás, pero ¿a dónde llegás? Seguimos diciéndole avenida principal a 18 de julio. ¿Es la avenida principal 18 de julio? Es bueno esa, ¿no? En la jerga periodística figura todo el tiempo, ¿no? La principal avenida. Es la principal avenida. ¿Dónde está el centro real de la ciudad? O sea, yo creo que la ciudad... Y que es muy difícil marcar un centro. Sí es necesario marcar nodos, distintos nodos que generan... Hay nodos. Actividad alrededor. Nodos, ¿el centro es claro, el centro? ¿Cuál es el centro? O sea, yo no te podría contestar esa pregunta, porque ni siquiera es que lo que en algún momento llamamos centro está en el centro, tampoco es así. Pero el desafío que tenemos es, bueno, dotamos de servicios a todos esos lugares, entonces corremos detrás de donde va la gente o tratamos de que la gente vaya a los lugares donde nos parece mejor o les parece mejor a los planificadores que deben ir dotando de servicios a esos lugares y que la gente se corra ahí. Es una discusión del urbanismo que tiene millones de años y que o por lo menos no se logra resolver. Con Montevideo, ¿qué hacemos? Y bueno, yo creo que tenemos un problema grande que tiene hoy Montevideo es el tránsito. Bueno, la vivienda ni que hablar y que lo dejamos para otra discusión. Es el tránsito. Llegar de un punto a otro en una ciudad como Montevideo cuesta mucho. Es claro que las personas que tienen capacidad de tomar decisiones y que viven en la zona este quieran que sus oficinas o su zona por donde se mueve, las cosas que tiene que hacer y queden cerca de su casa. ¿Por qué? Porque venir a la Ciudad Vieja es un tedio. Yo pongo 40 minutos de mi casa hasta Ciudad Vieja y no vivo tan lejos. Entonces, no vivo tan lejos. Vivo por el buceo, ¿no? O sea, no es como que... Ni te digo si vengo de la casa de mi madre, que es más lejos. Entonces, ahí tenemos un gran problema, es cómo resolvemos el tema del transporte. El transporte, cómo los montevideanos también tomamos lo que es el transporte público, cómo conectamos con el transporte interdepartamental, qué vamos a hacer en la coordinación Montevideo-Canelones respecto al transporte interdepartamental. Y después todas estas otras cosas de las que habló Bruno, donde sí, es muy difícil la coordinación, donde Canelones tiene ventajas para sacar respecto a Montevideo y donde Montevideo tiene que definir hacia dónde quiere ir.
se han generado cosas, la ciudad ha tenido un cambio de perfil o está teniendo un cambio de perfil vinculado a la inversión privada y a algunas cuestiones puntuales de inversión pública como nuevos parques, nuevos espacios. Pero eso no mueve la aguja respecto a dónde se van las personas y uno tiene que ir detrás. Igual bienvenidas estas intervenciones puntuales, toda la construcción nueva que se ha generado en el centro de la ciudad, bienvenidos estos nuevos parques, tanto del zoológico como el parque techado del Parque del Mercado Modelo, como el Ante la Arena, con todas estas intervenciones puntuales, todas son súper bienvenidas. Ahora, seamos inteligentes, ya que tenemos esto, a ver con qué hacemos alrededor. Yo soy parte de lo contrario a esto. Yo tengo 43 años, 30 años de mi vida viví en el balneario El Bosque, lo tengo que repetir así porque si no mi padre me pegaría. El Bosque es un balneario que está entre Lagomar y Solimar, es uno de los balnearios más chiquitos que tiene 2,5 cuadras de ancho. Viví ahí, yo viví todo la transformación de Ciudad de la Costa. Yo tengo recuerdos de cuando en Ciudad de la Costa éramos calle de tierra, no existía, obviamente, las cunetas eran las cunetas donde estaban juntados los renacuajos, no pasaba el agua. Cada vez que llovía había tormenta, nos quedábamos sin luz, siempre había que agarrar la mantilla y estábamos en Ciudad de la Costa. Siempre, en el momento no decíamos Ciudad de la Costa, era Lagomar, El Bosque, cada uno tenía su identidad, cada balneario. Viví la etapa de que alrededor mío había un montón. Carrasco, yo. Del otro lado del puente pasaba Carrasco, era Canelones. Era Canelones, no era que Ciudad de la Costa, nada. Exportábamos carne. Nosotros siempre decimos que el cambio en la zona fue cuando se instaló su mercado grande, tienda inglesa, cuando se instala en la zona, eso fue el cambio. Y después era todo, y empezó después el siguiente gran cambio fue la pavimentación de las calles. Porque era lo normal era ir a Lagomar y los autos se movían para todos lados, porque los pozos eran una zona de guerra, parecía la luna. Yo tuve la cosa que en mi vida siempre la hice en Montevideo. Entonces yo el transporte lo sufrí. ¿Por qué lo sufría? De noche lo sufría. En mi época de joven, después de la 1:00 hasta las 3:30 no había transporte para irme para allá. Entonces yo sufrí eso de que salía en algún lado y hoy quiero que pasa lo mismo. La frecuencia pasa lo mismo. Entonces, el mayor problema siempre fue el transporte para poder venir de Montevideo o viceversa, que se demoraba un montón. Y hoy en día no hay una conexión que diga, bueno, inventemos un sistema de tránsito rápido para poder venir del ingreso desde el este a la ciudad. Desde el oeste, que no está tan desarrollado obviamente, pero uno viene por las rutas, la ruta es una ruta de ingreso, y vos estás al toque que ingresas al centro de Montevideo, a la ciudad vieja. Desde el este es imposible. El mismo kilometraje, demorás de acá a Santiago Vázquez, que son 20 kilómetros, demorás 15 minutos, o menos, 15 minutos. 20 kilómetros que de acá a Lagomar, demorás 1:10, 1:15, 1 hora pico. Entonces, el transporte ha sido un gran problema para poder conectar estas zonas. Es una realidad. Para mí es porque lo sufrí en carne propia. Aparte no tenía auto, siempre me movía en ómnibus, entonces lo sufrí esa parte. Y creo que es lo que sufre la mayoría de la gente hoy en día. La lentitud de poder trasladarse de esa zona hacia Montevideo. Es una realidad. Sí, creo que los grandes temas de la ciudad no pueden pensarse por departamentos, sino en forma metropolitana, ¿no? Y los 3 departamentos que son San José, porque miramos al este, pero lo que sucede, como decía Eleonora, en el área metropolitana, en el oeste de Montevideo, es muy importante. Y aparte uno le da la sensación de cómo estamos desperdiciando ese lugar fantástico que es de Montevideo, que es la bahía de Montevideo, y lo que es todo el oeste de Montevideo como lugar que puede agregarle valor al territorio, valor a la vida de las personas que quedan cerca del centro, de las distintas centralidades, y como siempre con esa obsesión que tiene que ver con la fragmentación social también, ¿no? Que tiene que ver, porque esto tiene que ver también con la fragmentación de una ciudad que no solo se segmenta territorialmente, sino en los hábitos culturales, en los consumos de contacto social. Entonces, creo que hay un desafío que ninguna solución es solamente de un departamento, sino que tiene que ser una mirada integral, tiene que ser una mirada metropolitana. Ninguna de las soluciones, desde la basura, el transporte, la vivienda. Y a mí lo que me queda es que dejado solo a la mano de las inversiones privadas es su problema, porque no puede haber inversiones, no puede haber cambios sustanciales si no hay una clara inversión y una apuesta pública, por ejemplo, a no desperdiciar ese patrimonio nacional que es la ciudad vieja. Entonces, si nosotros dejamos que otra vez se nos tugurice la ciudad vieja, yo nunca viví en la ciudad vieja, no tengo particular interés por la ciudad vieja como ciudadano que habita, pero creo que como ciudadano de Uruguay, como montevideano, desperdiciar la ciudad vieja y dejar que se tugurice la ciudad vieja como se está tugurizando en los últimos 10 años, es un problema que nos compete a todos. Y sí, a mí como montevideano me duele Montevideo. Yo sufro Montevideo.
sufro el Parque de los Aliados o Parque Valle, sufro como Montevideo no tiene ni siquiera donde uno tira un papel. Sufro tirar la basura. O sea, hoy una persona que no tenga la capacidad física para levantar una tapa de basura no puede tirar la basura en Montevideo. Entonces, creo que hemos dejado que la ciudad se tugurice, llevamos muchos años de tugurización y de acostumbramiento a una ciudad donde las ofertas públicas de mejora han sido realmente muy, muy, muy lamentables. Y entonces ha accionado, lógicamente, el mercado generando las alternativas que a los actores que pueden intervenir y que pueden consumir toman con respecto a su movilidad y a su lugar. Pero creo que es un tema público de primer nivel. Igual creo que en los últimos años, pero en los últimos años, te diría en los últimos 3, 4 años, yo he notado mucho más énfasis en la obra pública en Montevideo, sin duda. ¿En dónde? En general. Esto que te decía del parque que está ahí en Rivera, en la calle Rivera, donde era el zoológico, espacios para uso ciudadano en distintos barrios de Montevideo, no céntricos. O sea, a mí me parece que estás ese hablando tipo de cosas... Yo creo que hay transformaciones que se han llevado a cabo en plazas, parques. Sí, hay una cantidad de ejemplos, ¿no? La Plaza Sereñi. Hay un montón de ejemplos que me parece que hay que tener en cuenta, y lo que decía, hay que ver qué hacemos alrededor de ellos. El tema de la basura a lo mejor no lo hemos podido solucionar de la mejor manera. Tenemos ahí problemas de la administración y problemas de la conducta de las personas, y bueno, sí, lo de transporte, pero me parece que algunas cosas yo estoy viendo, por lo menos. Pero tú entendés que obras como esa, yo qué sé, la reconversión del zoológico de Villa Dolores, la transformación en este parque lindísimo que ahora tiene Montevideo allí, esa es una obra que sirve para erradicar gente, para evitar fugas. ¿Te parece que juega ese papel? Pero es que no pretendo que juegue ese papel. No, me parece que sea el papel que tiene que jugar. El papel de que la gente se radique tiene que estar mucho más atado a otro tipo de cosas. Y en general está atado al costo de la vivienda. La gente últimamente se radica donde puede y donde consigue un lugar que pueda pagar para vivir. Sí. No, hay distintas motivaciones en ese sentido, ¿no? Mi impresión es que ese corrimiento al este del que estamos hablando son las dos cosas. No es por un tema de precio, ¿no? Es calidad-precio. Pero por eso mismo. El contacto con la naturaleza, el verde, pero Emiliano, el jardín, estamos hablando de un eso, sector, ¿no? Y una porción muy pequeña de la población. Ahí está. Yo te estoy hablando de que de repente puede elegir. Bueno, vos estás hablando de eso. No, yo te estoy hablando de otra cosa. Fue el comienzo, ¿no? El corrimiento al este. Pero el corrimiento al este no es solo... Pero, a ver, no, porque hay una idea. Ahora se corre la parte comercial, que siempre es relevante. Sí. Siempre es relevante. Porque cuando uno viaja a cualquier ciudad del mundo, yo siempre pongo ejemplos. Si vos querés... A la ciudad que quieras, más o menos que nos pueda gustar a nosotros, digamos, que uno conoce, vos tenés el mundo comercial, vos caminás por, no quiero poner Valencia, para no poner que tiene 700.000 habitantes, ni no poner, cuando se pone Madrid o Barcelona, no estoy pensando por acá. Vos tenés las avenidas principales, están todos los comercios relevantes que cumplen un rol y que por cual te decoran la ciudad e invierten. Claro. Es decir, vos tratás de la política pública dirigir y de alguna manera poner condiciones. O te dicen que un shopping funciona tal día a la semana. O sea, hay distintas formas donde interactúa el Estado con el sector privado que invierte para el desarrollo. Después tenés política de transporte, tenés política de vivienda. Pero la política de transporte es fundamental. Porque al final vos en tu vida tenés que moverte y si eso no funciona bien, terminamos como te digo, que tenemos récord de auto, entonces todo el mundo, claro, y con tomate. Yo no me planteo yo creo que el corrimiento que tiene la ciudad porque nos va vaciando otra zona y no es tan poca gente, porque hoy si vos vas hasta el Pinar, hasta acá estamos hablando de cientos de miles de personas. No estoy hablando del grupito de Carrasco, los 3 barrios privados, estoy hablando que la ciudad se va corriendo hasta para Avenida Italia hacia el norte también. Pero claro. Vos dijiste el Pinar, la gente se está mudando después del peaje. Bueno, después del peaje. O sea, ahora vos vas hacia las otras zonas de Montevideo, ¿no? Que tal cual, digamos, hacia el norte, el oeste o el norte, y vos tenés y lo comparás con hace 40 años atrás, y no hay gran diferencia. Yo me crié en la Unión, yo iba al Liceo 14, yo me crié en la Unión. Villa Española, Unión, ahí me crié yo. Y iba al Liceo de Malvin, mis padres se mudaron, iba de Malvin en el 112, de Avenida Italia y Gallinal, al Liceo 14, ¿no? Y cruzaba. Y yo lo cruzo hoy, y es más o menos igual que cuando tenía 12 años. ¿No? De hecho, no ha sido porque como la dinámica ha sido capaz, no hemos sido capaces de transformar
el corazón de las inversiones, del transporte y de las políticas públicas que son centrales, que no dependen, porque Uruguay tiene una estructura, en otros países de repente hay cosas que están descentralizadas en los gobiernos municipales, en Uruguay dependen de los gobiernos nacionales, educación, salud, lo hemos hablado 1000 veces conmigo. Entonces, yo creo que tenemos un problema en términos de los agentes institucionales capaces de poder resolver cómo le vamos a mejorar la calidad de todo este entorno. Y ahí es donde hay un reto que me parece que hay que, sin buscar culpables ni nada, creo que, porque muchas cosas responden a cómo somos los uruguayos. Y la centralidad preferimos vivir frente al mar y no en la altura del cerro, pero eso tiene que ver, está bien, pero no, está bien, son costumbres, digamos, no es un problema. Pero claro, pero la política pública tiene que adaptarse para ver cómo, desde lo que le corresponde, construye bienes públicos que permitan una sociedad más integrada, porque efectivamente nos hemos desintegrado por muchos factores que van más allá de las políticas municipales. ¿No? Las inversiones en centralidades locales son fantásticas, pero si se pierde la visión integral, también hay una contraparte política donde las comunidades sienten que lo que está haciendo la ciudad es déjame acá. Sí, claro. Entonces, yo puedo vivir en el cilindro y me puedo quedar perfectamente en esa fantástica inversión en torno a la Antel Arena. Pero también tengo derecho, si vivo en Villa Española, a tomarme un ómnibus y llegar a la playa, que es parte de mi patrimonio, y no llegar a la playa como si yo fuera viajando de Villa Española a la playa, como si tuviera que viajar a otro país. Entonces, si no hay inversiones que combinen lo local, que es, se me sobran los dedos de la mano para decir las inversiones que se han hecho en los últimos años sobre las inversiones locales, con esa mirada transversal, también hay una segmentación por parte de la experiencia pública de compartir ese espacio vital donde todo ciudadano de Montevideo tenemos derecho a transitar por todo Montevideo. Y ahí vos querías decir una cosa, pero... Un ejemplo sencillo sobre lo que nos vincula a los dos a mí por la educación. O sea, los docentes pueden elegir, y según el grado que tenga, en qué liceo trabajan. No importa dónde vivan, pueden elegir dónde trabajan. Si quieren cerca de su casa, si quieren elegir el que siente que es el mejor. Los estudiantes no pueden. Tienen que hacer la tricuñela de conseguirse una dirección, para ver si me dejan ir al liceo que quiero, ¿no? Para ponerte un mero ejemplo de la desigualdad que hay territorial, solo porque no te funcionan bien las infraestructuras y los transportes para moverte, o porque no tenés la misma calidad en una institución en el barrio tuyo que en otro. Entonces, es muy complejo el tema de la ciudad, porque la ciudad al final es el corazón donde vivimos el 80% de las personas, desde la época de los romanos, digamos, no ahora. Y no hemos hablado del tema de la seguridad pública, que me gustaría también, lo dejo planteado porque claramente no tenemos tiempo, de cómo incide esta configuración de la ciudad en la seguridad pública, y que tiene poco que ver con la cantidad de policías y represión del delito que hay, sino qué hacemos desde la ciudad y cuál sería un urbanismo táctico vinculado a temas de seguridad, que estaría bueno conversar. Agrego otro factor que casi no apareció mencionado. Políticas o medidas respecto a los espacios de estacionamiento, ¿no? Acá en Montevideo se cometió un error por omisión hace años, ¿no? Se dejó construir edificios sin exigir al mismo tiempo las plazas correspondientes para el estacionamiento de los autos. Resultado, ¿no? Tenemos Pocitos y otros barrios aledaños desbordados de autos, donde no se sabe qué hacer con la ubicación durante el día, durante la noche, ¿no? Y ahora ese mismo fenómeno se está dando en Carrasco, ¿no? En Carrasco es insoportable. Carrasco está de algún modo desnaturalizado, ¿no? Se supone que es Barrio Jardín, etcétera, y por ese motivo atrae el movimiento que atrae, pero durante el día la cantidad de autos es un centro comercial, estacionados en Arocena y en todas las calles y avenidas cercanas es insoportable. Pero cuando te faltaba algo ibas a Mosca, a una librería que no se ha comprado, ahora no podés porque estás 10 horas. Pero quiero decir, por lo visto no se tomó precauciones en ese sentido. A quienes desarrollaron inversiones en ese lugar no se les planteó, bueno, ¿y cuántas plazas de estacionamiento van a generar asociadas a tal edificio, tal cambio, tal... Eso pasa, en Carrasco es una locura. En Carrasco ir a estacionar es imposible. Uno quiere ir a estacionar, tiene un hecho puntual, tiene que ir a Arocena y 3 cuadras a la Redonda, es imposible estacionar. Pero acá en Ciudad Vieja, y ahí voy a tener que ser, yo trabajo en Ciudad Vieja, trabajo acá a media cuadra de la radio, estacionar en la calle es imposible. Bien. Y más ahora con todo este invento y para mí es un invento, todo el tema de las peatonales que se armó, el Rincón, todo eso, imposibilitó que vos quieras venir a estacionar en Ciudad Vieja. No podés estacionar. Tenés que ir a pagar a un estacionamiento privado, que muchos que están hipersaturados. Es un problema. Ese ha sido un bache para mí de las políticas seguidas en Montevideo para los distintos empujes de desarrollo inmobiliario. Ahora en Pocitos hay un límite. Ahora. El daño ya está hecho.